Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por estar acompañándonos. Ya estás escuchando tu programa La Revolución de la Conciencia. Para mensajes de texto o WhatsApp, comunícate con nosotros al 466-121-5067. Bien, pues vamos a empezar en este día con su compañía nuestro tema, el cambio radical, absoluto de sí mismos. Vamos a iniciar dando un preámbulo sobre el significado de algunas palabras. Por ejemplo, tenemos el cambio radical. ¿Qué quiere decir radical? Porque el gnóstico debe cambiar en forma radical. ¿Pero qué indica esto? Bueno, pues es relacionado con la raíz. Esto es radical de la raíz o relacionado con ella. O también radical, si lo buscamos, puede significar que afecta a la parte fundamental de una cosa de una manera total o completa. También dice nuestro título absoluto, el cambio radical absoluto. Ahora, ¿qué quiere decir absoluto? Pues quiere decir que existe por sí mismo, independientemente de cualquier relación o comparación con cosas concretas, o que es completo, que esta sería la acepción más acertada. Repito, que es completo, general o incluye todos los elementos o partes de una cosa. Entonces, vamos desglosando nuestro título, cambio radical de raíz. Absoluto, pues es un cambio completo y pues ya nos queda bastante claro sobre sí mismos. Es decir, no vamos a ir a cambiar al presidente de la República, no vamos a ir a cambiar al vecino, no vamos a ir a cambiar al artista, no vamos a ir a cambiar al director de la escuela, no vamos a ir a cambiar al ejecutivo del banco, no vamos a ir a cambiar al eh, que nos atiende en la ventanilla de la Secretaría X, no, a nadie de ellos vamos a ir a cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio es de sí mismos, ¿sí? Bueno, entonces, continuando con estas disquisiciones, con estas maravillosas enseñanzas que nos ubican en un punto concreto de partida, en un punto ideal para que nosotros podamos sentar las bases firmes para una transformación, como decimos, radical, es decir, de raíz. Bien, ahora, ¿cuál es la raíz que nosotros queremos cambiar? ¿De dónde viene ese cambio absoluto? Es decir, el cambio de un todo, el cambio de la parte más importante o un cambio completo de sí mismos. Ahora, es importante que nosotros comprendamos profundamente que es aquello sobre lo que tenemos que influir, porque muchas veces queremos influir, por ejemplo, al ejecutivo del banco. Estamos haciendo una fila larga y el ejecutivo del banco pues anda por aquí y por allá y nosotros pensamos, bueno, ¿por qué no él también atiende a personas? ¿O por qué no va y pone un tiempo límite a las personas que están en los escritorios? O acelerar a sus propios ejecutivos. En fin, ahí pues estaríamos nosotros sentando unas bases equivocadas. Muchos son muy revolucionarios, pero a nivel social. Y por ejemplo, puede haber casos muy concretos que busquen esa justicia, pero, pero la buscan fuera y quieren componer el mundo. Y de antemano les digo, el mundo no se puede componer, porque realmente que estamos en el Kali Yuga y va a haber muchas injusticias. Es claro que no existe un sistema económico, político, social perfecto. Todos tienen sus baches, sus puntos negros. Así que luchar o hacer una revolución externa, pues no, nos va a llevar a mucho desgaste, nos va a llevar a
tener una percepción equivocada de lo que es el cambio radical, de lo que es la transformación absoluta, de lo que se tiene que hacer con nosotros mismos. Por eso el gnóstico, aunque tiene toda la sabiduría, pues no anda por ahí tratando de cambiar el mundo, tratando de cambiar la gente. ¿Podemos colaborar? Sí, por supuesto, pero no es lo esencial. Lo esencial es sobre sí mismos. Recuerden una de esas máximas que tenemos, homo non se ipsum, es sobre sí mismos, de tal manera que pues aquí en esta conferencia el venerable maestro Samael Aún Weor nos invita primeramente a autoobservarnos, porque definitivamente nosotros no podríamos tener una base sólida porque estaríamos fantaseando. Así que necesitamos una base sólida, necesitamos unos datos precisos. Si por ejemplo queremos hacer un fraccionamiento, queremos construir una casa, se necesitan bases sólidas. Si hay afluencia de agua, si tiene algunas fallas geológicas, necesitamos datos precisos, datos exactos. Y si todos esos datos los ponemos en fantasía, entonces podremos nosotros construir en algún lugar equivocado. Ahora, si quieres poner alguna empresa, si quieres poner algún negocio, ese es un estudio de mercado y pues te vas con datos fantasiosos, con datos que no tengan fundamentos, entonces pues tu negocio definitivamente va a quebrar, porque no tendría datos sólidos, datos firmes sobre los cuales se apoye que ese negocio puede funcionar en ese lugar y que eso es lo que la gente está buscando. Entonces, de la misma manera, nosotros tendremos que hacer un estudio de sí mismos para poder sentar unas bases sólidas para nuestro proyecto individual, personal. Ahora, ¿de dónde van a salir esos datos? Pues de la autoobservación. No pueden salir de otros lados. No puede ser que salgan de que una persona te dijo, porque pueden ser datos falseados. Por ejemplo, si nuestras mamás nos dicen, es que tú eres muy bueno, es que tú eres un excelente bailarín, es que tú eres un excelente cantante, es que tú eres un excelente filósofo, es que tú eres demasiado inteligente. Pues imagínense, si esos datos vienen de nuestra mamá, pues todos somos expertos, todos somos hermosos, bellos. Ahora, si viene esos datos de parte de alguien que no le caemos bien, de alguien que tiene cierto rencor hacia nosotros, pues va a decir, eres lo peor, eres muy malo en esto, dedícate a otra cosa, no, la verdad es que tú no naciste para esto, y así sucesivamente. Tendremos otro cúmulo de datos, pero en la polaridad. Así que de tal manera nosotros necesitamos un conjunto de datos de sí mismos que sustenten una realidad. ¿Y de dónde van a surgir esos datos? Pues de la autoobservación. No hay otra forma de conocer esos datos de nosotros mismos. Recordemos, ¿qué es lo que queremos conocer? ¿Cuáles son esos datos? Pues la raíz. ¿Cuál es esa raíz de los problemas? Queremos un cambio radical, es decir, un cambio de raíz. Pero ¿dónde están las más profundas raíces de nuestros sinsabores, de nuestros sufrimientos? Pues en el yo, en la doctrina de los muchos, en los demonios rojos de Set, en los agregados psíquicos, como dicen los tibetanos. Ahí, precisamente ahí está la raíz que tenemos que arrancar, pero sería más que imposible que pudiéramos nosotros tener esos datos si no hay una observación directa, completamente imparcial, completamente fuera de todo sentimentalismo. Así que necesitamos nosotros una vía completamente directa para conocer a profundidad esos terribles pecados capitales
esos terribles yoes, esos defectos psicológicos. Bueno, ahora, pues ya hablamos de la autoobservación, pero ¿qué se requiere para autoobservarnos? Porque definitivamente nosotros decimos, y siempre lo hemos sabido como gnósticos, hay que autoobservarnos, hay que conocernos a sí mismos, pues sí, pero pues han pasado 50 años, 70 años más bien, que surgió la gnosis, más o menos, que salió el primer libro, El matrimonio perfecto de Kinder, aproximadamente unos 70 años. Ahora, pues cuánto hemos avanzado como gnósticos en 70 años, ¿verdad? ¿Será que todo eso que ya tenemos en el intelecto de conócete, obsérvate, autoobsérvate, será que hemos nosotros logrado algún pasito? ¿Será que hemos vislumbrado más o menos de qué se trata esto de autoobservarnos? Bueno, pues ahí queda para reflexión particular y personal. Lo que sí tenemos que agregar es que no podremos nosotros autoobservarnos si nosotros no nos dividimos, porque de repente puedes ir caminando por la calle y decir, me voy a autoobservar cómo camino. Sí, pero ¿qué tal si te concentras demasiado en la autoobservación y te bajas de la banqueta o te pasas una calle o no viste un automóvil? Y bueno, te pareciera contradictorio, pero te identificaste autoobservándote. Es algo muy complejo porque no se domina la ciencia, pero puede ser que tú en tu interior digas y tengas esos anhelos, ¿verdad? Me voy a autoobservar, pero hay algo que no debemos pasar por alto, que se llama dividirnos entre observador y observado. Entonces, el observado es el que sigue caminando, pero está atento a los automóviles, está atento a la calle, está atento a un bache, está atento a que no te vayas a pegar con un poste, a la rama que está atravesada y tienes que pasar por abajito, en fin. El observado está atento a todo ese tipo de cosas que tenemos que realizar. Y ahora el observador es el que está observando qué es lo que estás haciendo, cómo estás caminando, si vas jorobado, si vas, como dicen mi señor padre, vas contando 20, es decir, vas con la mirada hacia abajo, no vas con la columna recta, no vas mirando hacia el frente, o qué es lo que vas pensando, qué es lo que vas sintiendo, cuáles son las impresiones que tienes, en fin, pero este trabajo lo hace el observador, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos autoobservarnos sin dividirnos entre observador y observado, sería tanto como tratar de levantar el tapete sobre el que estás parado. Entonces, no hay forma en la que podamos autoobservarnos si no nos dividimos entre observador y observado. Así pues, queridos amigos, pues estamos en una encrucijada porque para tener ese grado de conciencia, para poder autoobservarnos, necesitamos eliminar agregados. Desafortunadamente, la conciencia, que es lo más digno que tenemos, o la esencia, pues está ahí enfrascada como la lámpara de Aladino entre esas muchas botellas, puesto que tenemos muchas personalidades, muchas voluntades, muchas mentes, pues ahí se encuentra dispersa, disgregada la conciencia y la necesitamos. Recordemos que todavía tenemos el 3% de esencia libre. Hay que hacer uso de ese 3% de esencia libre. ¿En qué momento se manifiesta nuestro 3%? Hagamos un recuento así rápidamente. ¿En qué momentos puede ser que se manifieste ese 3%? ¿Has sentido un momento especial en el que tú manifiestes ese 3% de esencia libre? Bueno, pues hay que cultivar la manifestación de ese 3% de esencia libre para que podamos nosotros ir
profundizando en el estudio de quién, pues de nosotros mismos. ¿Sobre qué? Sobre la raíz. ¿Cuál es esa raíz? Pues aquellos que nos hacen la vida mucho más complicada. Bien, ahora, cuando nosotros logramos tener esa autoobservación, pues es más fácil estudiarlos, analizarlos. Bueno, ya esto nos llevará a la comprensión. Sin embargo, nosotros no podríamos comprender si no nos autoobservamos. ¿Qué quiere decir autoobservación? Pues la observación de sí mismos. ¿A través de qué? Bueno, pues de dividirnos entre observador y observado. Ahora, desafortunadamente, repito, la esencia pues está ahí atrapada entre pues esos diversos agregados. Así pues que hay que hacer uso de la parte libre que tenemos. Esa es la ventaja que tenemos. Recuerden ustedes pues esa batalla de David y Goliat. ¿Por qué David es capaz de vencer a Goliat? Porque el 97% es torpe, porque el 97% es necio, testarudo, es pues una forma que no tiene un ápice de inteligencia, porque ese 97% pues solamente son complicaciones, solamente pues es desarmonía. Entonces, por ejemplo, las batallas aquí en México han sido muy fáciles de vencernos. Por ejemplo, pues se habla de los héroes de Chapultepec, ¿verdad? Bueno, más o menos la historia cuenta de esos niños héroes. Sin embargo, pues lo que nos quedamos con eso, con esa bonita victoria y así, ¿no? Pero lo que sucede es que 3 meses después ondeó pues una bandera internacional en el Palacio Nacional. ¿Por qué es tan fácil conquistarnos? Porque estamos totalmente divididos como pueblo, al menos hablando como de los mexicanos, porque bueno, sé que nos escuchan en otros países. Sin embargo, por ejemplo, observemos las contiendas actuales, ¿no? Siempre el pueblo mexicano ha estado muy dividido. Entonces resulta ser que como cuchillo en mantequilla entran los enemigos. No quiero dar ideas, ¿verdad? Pero pues aquellos que en algún momento dado lo hicieron, excepto algunas batallas valerosas, sacrificios de algunos compatriotas, pues se logró contener algo, ¿verdad? Pero la realidad es que es muy fácil. ¿Por qué fue muy fácil? Porque estábamos divididos. Siempre ha habido una pugna entre conservadores y liberales. Hasta la fecha sigue esa antítesis manifiesta en el pueblo mexicano, y es por la razón por la que no somos una potencia mundial. Entonces, bueno, ya me desvío un poquito, pero bueno, retomando el ejemplo, ¿por qué lo di? Porque esa es la situación de los agregados, de los yoes, de los defectos, aunque son un 97%, pero están todos por sin ningún lado. Cada quien jala agua para su molino, cada quien, pues como la carreta, ¿verdad? Los caballos tienen que jalar para un mismo lado, pero no sucede así con los yoes. Cada quien tiene sus propias mentes, sus propias voluntades, y pues poniendo la conciencia, poniendo ese 3% de esencia libre que tenemos, recuerden que lo tenemos, haciendo uso de él, perfectamente podríamos nosotros llegar a tener esa victoria. Ahora, es cierto que los yoes se unen, se unifican para ayudarse unos a otros, es correcto. Sin embargo, podemos vencer a ese 97, podemos vencer a ese Goliat con tan solo ese David, con tan solo ese 3% de esencia libre que tenemos. Entonces, queridos amigos, hay esperanzas. No estamos aquí tratando de decir que las cosas son muy difíciles, que son muy complicadas, porque eso, ¿quién lo dice? El yo. Eso lo dicen los agregados psicológicos. ¿Por qué? Pues precisamente porque quieren hacerte pensar, quieren hacerte creer que esto es para iluminados, que esto es para dioses, que esto es para la gentes que ya tienen la voluntad, para gentes que ya tienen mucho trabajo de vidas pasadas, y que para eso, para ellos
es este trabajo, más la realidad es que no es así. La realidad es que todos estamos al alcance de poder realizar estas grandes proezas, pero debemos seguir el instructivo al pie de la letra, porque si no, como cualquier cosa que armas, te van a sobrar piezas si no lees el instructivo. Ya cuando te sobraron piezas, corres a ver o corremos a ver al instructivo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí este instructivo, este mapa, esta guía, estos misterios develados que se nos han entregado a través del avatar de Acuario, bueno, ¿qué es lo que nos dicen? Lo primero que tienes que hacer es autoobservarte. ¿Y qué necesitas para autoobservarte? Dividirte entre observador y observado. Esa es la proeza que tenemos que lograr. Eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿sí? No andamos pensando nosotros en crear el cuerpo de la voluntad, en crear el cuerpo del Buddhi, no andamos pensando en cosas tan elevadas cuando todavía no aprendemos a caminar, ¿sí? Tenemos primero que aprender a gatear, después a pararnos, después a caminar, ya después corremos. Así que, pues vamos a empezar gateando, ¿verdad? Vamos a empezar andando en 4 patas. Bueno, así se dice coloquialmente, ¿verdad? Dispensen la expresión, pero bueno, haciendo alusión a que pues vamos a empezar así como los bebés, andando en 4, para que nosotros podamos tener cierto apoyo. Ahora, ¿qué es a lo que me estoy refiriendo? Pues tenemos que ubicarnos ahí, aunque no le entiendas tanto a los libros del maestro, porque de repente hay unas cosas que son demasiado elevadas, ¿no? Si hablamos del absoluto, de la Insof, de la Insofaur, bueno, son cosas demasiado elevadas. Si hablamos de las 7 dimensiones, si hablamos de las iniciaciones, de misterios menores, de misterios mayores, pues ya ni se diga, ¿verdad? Pero no importa si no entendemos todo eso. ¿Hay que tenerlo en el intelecto? Sí. ¿Hay que irlo pasando a la conciencia? De acuerdo. Pero, ¿qué es lo que hay que ir haciendo? Porque ahorita no podemos nosotros entrar a los misterios mayores. No. Tenemos nosotros que tener las bases firmes porque estamos tal vez en ese sendero probatorio. Y ahorita lo que tenemos que hacer es desarrollar esa parte del conocimiento de sí mismos, ¿verdad? Queremos un cambio radical de raíz, absoluto, completamente. ¿Y de quién? Pues de nosotros mismos, porque no es tan provechoso andar queriendo cambiar a todo el mundo, andar haciéndole justicia a todo el mundo, y luego menos aquí en esta sociedad que vivimos en el Kali Yuga, pues no. Hay necesidad de empezar por nosotros mismos. Obviamente, cuando aprendamos la ciencia, cuando aprendamos la técnica, ahora sí, ya vamos a poder empezar a gatear un poco más rápido. Ya después vamos a poder empezar a caminar y ahí ya vamos a ir progresando, avanzando, pero tenemos que sentar bien las bases. Tenemos que, repito, tener datos exactos de nosotros mismos, por eso es de sí mismos, para poder ayudar después en forma más eficaz, en forma más elevada. Pues imagínate, ya tú con conciencia, pues ahora sí puedes ayudar y puedes buscar un poco de justicia, de ayuda para el prójimo, pero de una manera más consciente, de una manera que no violentes las leyes. Así que, pues no es crueldad, tampoco es egoísmo que nosotros nos ocupemos de nosotros mismos. Es simple y sencillamente el camino correcto, es lo que debemos hacer primero. Aquellos amigos que han viajado en un avión saben perfectamente algunas de las instrucciones. Por ejemplo, ven que en los aviones hay algunas mascarillas de oxígeno en caso de alguna turbulencia, el caso de que caigan en el agua, un acuatizaje forzoso, un aterrizaje forzoso, en fin. En alguna de esas situaciones las mascarillas de oxígeno se bajan,
se desprenden para que se puedan hacer uso de ellas. Entonces, dicen las instrucciones: primero tú te pones la mascarilla y después puedes ayudar a alguien más. Si hay un niño, si hay un anciano, si hay alguien que no pueda valerse por sí mismo en ese momento o que simple y sencillamente entró en shock, lo puedes ayudar, pero primero tú tienes que ponerte la mascarilla, porque si no, ni se la pones a él, ni te la pones tú, y ninguno de los dos se ayudó. Así que primero, queridos amigos, tenemos nosotros que ponernos la mascarilla. Es decir, primero tenemos que despertar para poder conducir a otros. Así que primero tenemos que trabajar en la conciencia de sí mismos, en el conocimiento de sí mismos. Repito, insisto, a través de una técnica que nos permita recabar datos exactos de cada uno de nos. Así pues, solamente se hace a través de la práctica. No es aquí a base de teorías. Simple y sencillamente debe de haber una práctica constante, consciente, permanente. ¿En dónde? En la vida diaria, en la vida cotidiana. No podemos nosotros cambiar de vida así porque sí. Debemos nosotros tener esa claridad de lo que vamos a realizar. Por ejemplo, si nosotros estamos casados, debemos seguir casados. Si nosotros estamos trabajando en una fábrica, debemos seguir trabajando en esa fábrica. Los cambios no son externos, los cambios son internos. Entonces, de esa vida que tenemos, ahí es donde vamos a autoobservarnos. En relación, ya saben ustedes este dato, en relación con las personas que nos rodean. Entonces, si tú tienes un jefe tirano, bueno, autoobsérvate, conócete, recaba los datos, y cuando hayas pagado esa deuda, y cuando hayas recabado esos datos, y cuando hayas descubierto por qué estás ahí, entonces no hará falta que te cambies. La misma vida te dará la oportunidad de transformar esa situación, ¿sí? Así que no hace falta que cambies nada en tu existencia. Debemos seguir así hasta conocernos, porque la misma vida puede darnos esa pauta para transformar nuestra propia existencia. No quiero decir con esto que estés toda la vida con un jefe tirano o esclavizado a una fábrica, no. Lo que quiero decir es que si estás en esa situación, hay que aprovecharla, hay que vivenciarla, hay que relacionarse con todas esas personas y descubrir por qué estamos ahí, y más profundo, para qué se nos ha puesto en ese lugar. Pues bien, queridos amigos, vamos concluyendo este tema. Lo importante, lo más trascendental es el despertar de la conciencia. Así que si nosotros queremos el despertar, tiene que ser a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Si nosotros queremos vivenciar eso que se llama felicidad, eso que está más allá del cuerpo físico, de los afectos y de la mente, pues simple y sencillamente hay que ganárnoslo. No es a base de deseos, de anhelos, de buenas intenciones, no. Es a base del trabajo, ¿sí? Y bueno, pues aquí hemos sentado algunas bases para el ABC de ese trabajo, y es un excelente inicio, es un excelente comienzo para eso que estamos aspirando. Queridos amigos, anhelo de corazón que estas palabras sean útiles para cada uno de nosotros.